Antes de contarte esta historia, necesito saber algo. ¿Estás viendo esto a solas? Quizá es tarde, y estás deslizándote por relatos de terror porque no consigues dormir. O tal vez es pleno día y solo quieres saber qué pasa, de verdad, en esos espacios vacíos entre una ciudad y otra. Sea como sea, deja un comentario y dímelo. Y si es la primera vez que escuchas lo que realmente ocurre en el desierto de Mojave, suscríbete. Porque lo que estoy a punto de contarte va a cambiar para siempre la forma en que miras una carretera vacía. Me llamo Sofía Reyes, y soy alguacil adjunta en el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, estación del desierto de Mojave. El trayecto de Las Vegas a Baker, California, toma unas 2 horas si no paras. Es un corte directo hacia el sur, a través de un desierto que parece la superficie de Marte. Yo hice ese viaje un martes, a finales de septiembre. Vi cómo el caos luminoso de Las Vegas se encogía en el retrovisor, hasta volverse nada. Nada salvo arena, creosota, y ese temblor caliente que sube del asfalto y vuelve líquido el horizonte, como si el mundo estuviera derritiéndose a lo lejos. Había pasado 8 años en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Los últimos 3, en homicidios de pandillas en el corredor del centro. Se me daba bien. Me hicieron detective a los 29, y mi tasa de casos resueltos me mantenía en gracia con el teniente. Allí me había armado una vida, un apartamento donde podías ir caminando a restaurantes de verdad, un gimnasio al que iba 4 veces por semana, amigos con los que me tomaba algo después de los turnos más pesados. Yo pensaba que jamás volvería al condado de San Bernardino. Que nunca regresaría al alto desierto que dejé a los 18, desesperada por cualquier lugar con más de 3000 habitantes y un semáforo que funcionara. Entonces murió mi hermana, María. La llamada entró a las 2:17 de la madrugada, el 19 de julio. Patrulla de Caminos de California. Voz profesional, con esa compasión ensayada que les enseñan para notificar muertes. Colisión de un solo vehículo en la carretera 127, aproximadamente a 8 millas al norte de Death Valley Junction. El Toyota Camry de mi hermana se había salido de la vía a alta velocidad. Dio 3 vueltas de campana. Terminó a unos 30 metros dentro del desierto. María tenía 24 años. Era enfermera en la clínica de Sosone. Conducía ese tramo 2 veces al día para ir y volver del trabajo. El oficial dijo que había muerto al instante. Se suponía que eso debía consolarme. Pero solo hizo que mi mente fabricara la imagen exacta de lo que significa, al instante, cuando vas dando vueltas a 70 millas por hora. El informe oficial señaló como causa del accidente un impacto con un animal, especie desconocida. Había daño en el parachoques delantero, compatible con golpear algo grande. Encontraron sangre y pelo incrustados en la parrilla, pero no pudieron identificar de qué animal venían. Un coyote era demasiado pequeño. Los ciervos no vivían en esa parte del Mojave. Los borregos cimarrones se quedaban en las montañas. El investigador también anotó algo más, patrones de huellas inusuales cerca del lugar del accidente. Pero los clasificó como inconclusos por contaminación de la escena. 3 días después del funeral, mi madre me llamó. Su voz estaba hueca, de un modo que jamás le había escuchado. Vuelve a casa, Sofía. Por favor. Te necesito aquí. No lo dijo de forma directa, pero lo entendí. Estaba sola en la casa donde María y yo crecimos. Sola en un pueblo donde todos conocen a todos, y todos quieren decirte cuánto lo sienten. Sola con preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta sobre lo que pasó, de verdad, en ese tramo oscuro de carretera. Al día siguiente presenté mi renuncia en Las Vegas. 2 semanas más tarde, conducí hacia el sur con todo lo que tenía metido en la caja de mi camioneta, de vuelta a un lugar al que juré no regresar, para hacer un trabajo que creía haber dejado atrás. La estación del desierto de Mojave del departamento del sheriff quedaba en el borde oriental de Baker. Un pueblo famoso por tener el termómetro más alto del mundo, y poco más. En el último censo dijeron que la población era de 735. Me pareció generoso. La estación era un edificio bajo, color arena,
del mismo tono que el paisaje. 4 patrullas estacionadas afuera. Y una bandera golpeando el aire caliente, en un viento que no parecía detenerse nunca. Entré al estacionamiento a las 7:43 de la mañana, 15 minutos antes de mi primer turno. Ya hacía 92 grados. Por la tarde llegaría a 115, y después bajaría a 45 cuando el sol se escondiera. El Mojave no cree en la moderación. El capitán Dutch Hammond me esperaba afuera. Tendría unos 55, con esa piel curtida que te deja el desierto después de 30 años de trabajo al aire libre. Ojos azul pálido, atentos, como si no se le escapara nada. Y un apretón de manos firme, sin necesidad de presumirlo. Deputy Reyes, dijo. Bienvenida de nuevo al condado de San Bernardino. Gracias, señor. Me alegra estar aquí. Me observó un instante. Y entonces lo dijo, sin adornos. Conocí a tu hermana. Era buena gente. Lo que le pasó, no debió pasar. Algo en su forma de decirlo me cerró la garganta. El informe dice colisión con un animal. Eso dice el informe, asintió, sin discutirlo. Entra conmigo. Tenemos que hablar antes de que empiece tu turno. Por dentro, la estación era exactamente lo que uno esperaría, piso de linóleo, luces fluorescentes, escritorios con computadoras antiguas, una sala de descanso con una cafetera que parecía más vieja que yo, y el olor permanente a café quemado, mezclado con el aire acondicionado luchando y perdiendo contra el calor del desierto. Lo que no esperaba era el documento enmarcado detrás del escritorio del capitán. Colgado justo donde cualquiera que se sentara frente a él no pudiera ignorarlo. Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, Estación del Desierto de Mojave. Protocolos de patrulla del desierto. El papel era viejo, amarillento. El texto estaba impreso con una tipografía que parecía de máquina de escribir. Había sido fotocopiado y reenmarcado muchas veces con los años, pero las palabras seguían nítidas. Regla 1. Nunca investigues vehículos solitarios en la carretera 127 después de medianoche sin apoyo. Espera la llegada de una segunda unidad, aunque parezca una emergencia. Regla 2. Si persigues a un sospechoso y sus huellas cambian de 2 piernas a 4, termina la persecución de inmediato y vuelve a tu vehículo. Regla 3. Los círculos de sal en la carretera marcan territorio reclamado. No los cruces ni los alteres. Marca la ubicación y repórtala a la estación. Regla 4. Si encuentras árboles de Josué dispuestos en círculos perfectos, abandona el área de inmediato. No investigues. Pide apoyo urgente por radio. Regla 5. 3 aullidos de coyote desde 3 direcciones distintas, al mismo tiempo, significa silencio de radio durante 10 minutos. No respondas a ninguna transmisión durante ese lapso. Regla 6. Si alguien empieza a silbar durante una parada de tráfico, rompe el contacto y aléjate de inmediato. No hagas preguntas. Regla 7. Las figuras de sombra en la milla 127 no deben ser reconocidas ni abordadas. Mantén la velocidad y continúa tu ruta de patrulla. Leí el documento 2 veces y luego alcé la vista hacia el capitán Hammond. Señor, ¿esto va en serio? ¿Te parece una broma? Se recostó en la silla. Estos protocolos los escribió mi predecesor, el capitán Franco Oa, en 1978. Sirvió en esta estación 32 años. Redactó estas reglas a partir de incidentes que no encajaban en las categorías habituales de la ley. Tragué saliva. Con todo respeto, capitán, esto suena a superstición. Trabajé 5 años en Las Vegas, 3 de ellos en homicidios. He visto cosas horribles, pero jamás nada que exigiera reglas sobre círculos de sal y silbidos. Las Vegas no es el Mojave, dijo, simple, como quien nombra una ley física. Se inclinó un poco hacia adelante y señaló el marco donde colgaban los protocolos. Aquí patrullamos zonas donde puedes pasar 6 horas sin ver otro vehículo. Donde el refuerzo más cercano puede estar a 80 kilómetros.
donde el desierto se extiende en todas direcciones hasta que ya no sabes dónde termina la tierra y empieza el cielo. Golpeó con un dedo el vidrio del marco. Estas reglas se escribieron con sangre, agente Reyes. Los oficiales que no las siguieron terminaron muertos, o desaparecidos. Así que sí, van en serio. Quise discutir. Quise decirle que ese tipo de mentalidad atrasada era justo lo que me había empujado a irme a la ciudad. Pero algo en su expresión me detuvo. Algo que decía que ya había tenido esa conversación antes, y que nunca había acabado bien. Bajó la voz. Tu hermana murió a 8 millas al norte del marcador 127, en la carretera 127, una noche sin luna. La temperatura de la sala pareció caer de golpe. ¿Qué está diciendo? Que el informe oficial cuenta una historia, respondió, y estos protocolos existen porque hay otra historia, una que no cabe en formularios. Se puso de pie. Vamos. Quiero que conozcas a tu compañero. Afuera, apoyado en uno de los vehículos patrulla, estaba un agente joven al que no había visto al llegar. Tendría 26 años, quizá. Cabello oscuro recogido en una coleta corta. Piel bronceada, rasgos de herencia mezclada. Un cuerpo compacto, duro, de alguien que creció trabajando con las manos. El uniforme impecable. Las botas pulidas, pese al polvo que en Baker se te pega encima en cuestión de minutos. Agente Sofía Reyes, presentó Hammond. Este es el agente Jake Littlefeather. Será tu compañero durante la orientación, y probablemente más tiempo, si trabajan bien juntos. Jake se separó del vehículo y me ofreció la mano. El apretón fue cálido. Sus ojos, cautelosos, pero no hostiles. He oído bastante sobre usted, dijo. Metro de Las Vegas. Detectiva de homicidios. Una tasa de resolución, impresionante. Tenía un acento leve. No era fuerte, pero sí lo bastante distinto como para notarlo, las palabras, ligeramente moldeadas. Espero que todo bueno, dije. Tu hermana hablaba de ti a veces en la clínica de Sosonji, continuó. Estaba orgullosa. Decía que saliste de aquí, que lo lograste en la gran ciudad. Su expresión se quebró apenas, como si un recuerdo le rozara la garganta. Siento lo que le pasó. Gracias, fue lo único que pude decir. El capitán Hammond le dio una palmada en el hombro a Jake. Littlefeather lleva con nosotros 2 años. Conoce el desierto. Conoce los protocolos. Sabe cuándo pedir refuerzos, y cuándo manejar las cosas en silencio. Escúchalo, sobre todo cuando algo no se sienta bien. Nos miró a los dos. Hoy hacen la ruta oeste. Chequeos de bienestar, control de tráfico, lo que entre por radio. Debería estar tranquilo, pero esto es el Mojave, así que atentos. Cuando volvió al interior, me quedé mirando el marco en la pared y luego a Jake. Esos protocolos, los de ahí. ¿De verdad todos los siguen? Jake abrió el coche patrulla con el mando. Los que quieren seguir vivos, sí. Ya, círculos de sal, silbidos, figuras de sombra en el marcador 127, intenté que mi tono no sonara incrédulo. No lo conseguí. Jake sacó el teléfono. Antes de salir, hay algo que deberías ver. Deslizó el dedo por sus fotos y me lo tendió. Esto lo tomé hace 3 meses. A unas 20 millas al norte, cerca de la salida vieja de Overin Springs. La imagen mostraba una franja de arena junto a un camino de tierra, iluminada por lo que parecía el foco del patrulla. En la arena había huellas. Claras. Nítidas. Empezaban abajo, pisadas humanas, botas, tal vez talla 11, zancada normal. Pero a medida que subían por el encuadre, algo cambiaba. La zancada se alargaba. Las marcas se volvían menos definidas. Y, arriba del todo, las huellas se habían transformado por completo en pisadas de can. Grandes. Coyote, o quizá lobo. Pero el espaciado estaba mal.
Demasiado separado. Demasiado profundo. Acerqué el zoom al punto de transición, donde el talón de una bota y la almohadilla de una pata parecían existir al mismo tiempo en la misma marca. En una esquina, el sello de hora, 14 de marzo, 3:47 de la madrugada. Podrían ser dos rastros distintos que se cruzan, dije, devolviéndole el teléfono. Podrían, aceptó Jake. Excepto que yo lo vi pasar. Me quedé mirándolo. ¿Qué? Seguía a lo que creí que era un merodeador. Entró una llamada, alguien estaba tocando vehículos en el área de descanso vieja de Overin Springs. Lo rastreé a pie hacia el desierto. Lo tenía a la vista, a unos 50 metros. Jake hablaba sin dramatismo. Como si recitara un informe. De pronto se detuvo. Miró hacia atrás. Y vi que sus ojos reflejaban el haz de mi linterna, como los de un animal. Ese brillo verde. Se tomó un segundo, sin apartar la mirada del camino. Luego cayó a 4 patas y corrió. No como un humano arrastrándose, sino como algo que estaba hecho para correr en 4 patas. Un silencio espeso se metió entre nosotros. Seguí el protocolo 2, suspendí la persecución, volví al vehículo. Regresé a la mañana siguiente, y encontré esas huellas. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar la forma de esa frase. Jake, eso no es posible. Él encendió el motor. Sí, dijo. Eso dije yo también, antes de trabajar aquí. Luego vi cosas que no aparecen en los manuales de la academia. Me miró, directo. Soy mitad chubby por parte de madre. Mi abuela me contaba historias cuando era niño. Cosas que viven en el desierto. Cosas que caminaban aquí mucho antes de que los humanos construyeran carreteras y pusieran nombres. Yo creía que eran cuentos, hasta que acepté este puesto. Salimos del estacionamiento de la estación y tomamos rumbo oeste por una carretera recta, cortando un mar de arena que se estiraba hasta montañas lejanas, temblando en el calor. No había otros vehículos. No había edificios. Nada, salvo cielo, desierto y el asfalto de 2 carriles perdiéndose hacia el infinito. Pasaron unos minutos. ¿Tu hermana? Preguntó Jake, sin apartar la vista del frente. Ella vino a verme 2 semanas antes de morir. Dijo que estaba viendo cosas en sus turnos nocturnos, cuando volvía de Sosonji. Luces que seguían su coche. Sombras que se movían mal. Me preguntó si había escuchado historias sobre la 127, sobre lo que pasaba cerca de Dead Valley Junction. Mis manos se cerraron sobre mis muslos. ¿Y qué le dijiste? Le hablé de los protocolos. Le dije que no condujera esa ruta sola después de medianoche. Le hablé de patrones, de accidentes que no tenían sentido. Su mandíbula se tensó. Me dio las gracias. Dijo que tendría cuidado. Pero en la clínica faltaba personal. Tenía que cubrir turnos tarde, y esa carretera era la única forma de volver. Respiré por la nariz, lento, como si así pudiera impedir que el recuerdo me rompiera. El informe oficial dice, colisión con animal, continuó Jake. Sí. También encontraron huellas cerca del coche. Huellas que no coinciden con ninguna especie conocida. Huellas que cambian, de una cosa a otra. Me miró de reojo. Siento que hayas tenido que volver así, Sofía. Pero me alegra que estés aquí. Porque lo que se llevó a tu hermana, sigue ahí fuera. Su voz bajó un tono. Y sigue cazando. Después de eso, condujimos en silencio. El aire acondicionado luchando contra el calor que apretaba desde los cristales. La radio, a ratos, trepitaba con transmisiones lejanas de otras unidades, repartidas por un territorio del tamaño de algunos estados pequeños. El Mojave nos rodeaba, hermoso, hostil, paciente. Y por primera vez desde la muerte de María, sentí algo que no era solo dolor. Sentí un propósito distinto, frío, afilado, perfectamente enfocado.
Fuera lo que fuese lo que mató a mi hermana, iba a encontrarlo. Y aquellos protocolos, aquellas reglas que sonaban a superstición barata, quizá eran exactamente lo que necesitaba para cazar algo que no obedecía a las reglas normales. Háblame del marcador de milla 127, dije. La expresión de Jake se volvió deliberadamente neutra, como si hubiera cerrado una puerta por dentro. Ahí es donde se complica. No llegó a explicar nada. La radio chisporroteó y cobró vida. Central, dijo una voz de mujer, plana y eficiente, con el cansancio de quien lleva demasiados años atendiendo emergencias. Atención a todas las unidades, solicitud de verificación de bienestar. Raymond Bass, 73 años, residente cerca de Calico Ghost Town. La familia informa que no han tenido contacto en 4 días. Última ubicación conocida, su tráiler en el antiguo sitio minero. Se solicita unidad para verificación. Jake agarró el micrófono. Unidad 7 en camino. ETA 40 minutos. Recibido, Unidad 7. Tengan en cuenta, el solicitante indicó que el señor Bass es aficionado a buscar minerales. Suele desaparecer sin señal, pero 4 días es inusual en su caso. Tomamos rumbo norte y luego este, por un camino de tierra que no veía mantenimiento desde que las minas de plata cerraron en la década de 1880. Calico aparecía encajada en las montañas como una maqueta abandonada, edificios de madera castigados por el sol, maquinaria oxidada, restos de una atracción turística que alguien intentó resucitar, y que volvió a morir cuando dejaron de venir los visitantes. Más allá del circuito principal, el desierto se abría en manchas dispersas de tráileres y casuchas. Un puñado de resistentes. Buscadores de rocas, ratas del desierto, gente que prefería el aislamiento, cualquier cosa parecida a la civilización. La temperatura subió mientras avanzábamos. 115 grados cuando llegamos al desvío. El calor se elevaba del suelo en ondas visibles, haciendo que las montañas temblaran como si estuvieran sumergidas. Sin viento. Sin nubes. Solo el sol, martillando un paisaje que parecía diseñado para matar cualquier cosa lo bastante blanda como para necesitar agua. El tráiler de Raymond Bass estaba a 3 millas del pueblo fantasma, al final de un rastro que era más una sugerencia que un camino. Un Airstream viejo, la piel de aluminio oxidada hasta un gris apagado, encaramado sobre bloques de cemento. Un toldo improvisado con contrachapado rescatado ofrecía una sombra mínima, casi insultante. Cerca, una camioneta Ford de los 90. Ninguna señal de vida. Ningún generador. Nada moviéndose, salvo la distorsión del calor. Mantente alerta, dijo Jake al detenernos. Las verificaciones de bienestar aquí afuera, nunca sabes qué vas a encontrar. Golpe de calor. Infarto. A veces la gente solo decide que ya terminó, y el desierto es un lugar cómodo para desaparecer. Nos acercamos a pie, anunciándonos. Departamento del Sheriff. Señor Bass. Venimos a comprobar que está bien. Su familia llamó preocupada. Nada. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Jake golpeó con fuerza suficiente para hacer vibrar el aluminio. Señor Bass, si está ahí dentro, necesitamos que responda. Silencio otra vez. Me miró. Yo asentí. Los dos habíamos hecho suficientes verificaciones como para saber lo que solía significar ese tipo de silencio. Jake abrió. Y el olor nos golpeó de inmediato. No era descomposición, todavía. Con este calor, el cuerpo debería haber sido otra cosa, más obvia, más brutal. Esto era distinto. Incorrecto. Olor a ozono y cobre, como después de una tormenta, pero sin cielo. Y por debajo, algo orgánico, podrido, que me cerró la garganta como una mano. Raymond Bass estaba sentado en una silla plegable en el centro del tráiler. Erguido. Ojos abiertos de par en par. Mirando la puerta como si hubiera estado esperándonos. Llevaba muerto días, quizá desde la última vez que su familia habló con él.
Pero no fue el cadáver lo que hizo que Jake se quedara clavado en el umbral, con la mano yéndose por instinto hacia el arma de servicio. Fue el círculo. Perfecto. Preciso. Trazado en el suelo del tráiler con algo que parecía sal mezclada con ceniza. Unos 2,5 metros de diámetro, con la silla de base exactamente en el centro. La mezcla tenía un brillo tenue, como si contuviera motas de algo que atrapaba la luz de una manera equivocada. Y en 4 puntos alrededor del círculo, pequeños montones del mismo material habían sido colocados con cuidado, como marcas. No pises dentro, dijo Jake, la voz tensa. No cruces esa línea. ¿Qué es eso? Protocolo 3. Círculo de sal. Sacó el teléfono y empezó a fotografiarlo todo. Alguien lo marcó, llamó a algo para alimentarlo. Examiné a Bass desde la puerta. No había sangre. No había signos de lucha. Ninguna violencia visible. Pero su cara. Congelada en un terror absoluto. La boca abierta como si hubiera muerto gritando. Las manos apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos parecían de yeso y los tendones se marcaban como cables. Tenemos que informar de esto, dije. Que venga el forense. Sí. Pero Jake ya se movía, estudiando el suelo del tráiler con esa concentración fría de quien intenta no pensar. Sofía, mira esto. Afuera, en la arena alrededor del tráiler, había huellas. Muchas. 3 juegos distintos, llegando desde el desierto. Empezaban, quizá, a unos 30 metros. Seguí el primer rastro. Al principio eran pisadas de botas, claras, profundas, y luego cambiaron. En apenas 6 metros, la zancada se alargó, los bordes se volvieron borrosos, y cuando alcanzaban el tráiler, las huellas ya no eran humanas. Eran patas. De K9, pero grandes, torcidas en su lógica, con una separación demasiado amplia, como si la criatura que las dejaba tuviera piernas de más, o huesos colocados donde no correspondía. El segundo rastro mostró la misma transición. El tercero también. Y entonces vi algo peor, los 3 juegos de huellas rodeaban el tráiler. Empecé a contarlas. 1, 2, 3. Se me heló la piel. 7. Lo habían rodeado exactamente 7 veces. Jake, dije, casi en un susurro. ¿Qué demonios estamos viendo? Él fotografiaba las huellas con movimientos metódicos, profesionales, pero la tensión le subía por los hombros como una cuerda apretándose. Es el mismo patrón que en la escena del accidente de tu hermana. Misma transición, y el número de vueltas, 7, es significativo en muchas prácticas tradicionales. No es al azar. Entonces lo oí. Un silbido alto, melódico, viniendo de algún lugar al norte. Y otro silbido respondió desde el este. Una melodía ligeramente distinta, pero armonizando con la primera. Luego un tercero desde el sur, completando un patrón, como si el desierto estuviera afinando algo alrededor de nosotros. La cabeza de Jake se alzó de golpe. Al vehículo. Ahora. ¿Qué? Protocolo 5. 3 direcciones. Muévete. Retrocedimos hacia la patrulla. No corrimos, pero nos movimos rápido, escaneando el horizonte. El silbido continuaba, nunca se acercaba, pero tampoco paraba. Nos rodeaba, igual que las huellas habían rodeado el tráiler. Y entonces los vi. 3 figuras, plantadas en el desierto, quizá a 100 metros. Colocadas justo en los puntos desde donde venían los silbidos. Demasiado lejos para distinguir detalles a través del temblor del calor, pero lo bastante cerca para notar que sus proporciones no encajaban. 2 eran demasiado altas. Cerca de 2 metros largos. Extremidades que parecían doblarse en ángulos incorrectos. No se movían como humanos. Se balanceaban apenas, como marionetas tiradas por hilos invisibles. Y aun desde esa distancia,
se notaba algo fundamentalmente roto en la manera en que estaban de pie. No las mires fijamente, dijo Jake, abriendo la puerta del conductor. No hagas contacto visual. Entra. Me deslicé al asiento del copiloto. Jake aceleró, levantando una nube de polvo mientras nos alejábamos del tráiler de Buzz. En el espejo lateral, vi las tres figuras. No nos persiguieron. No se movieron. Solo se quedaron allí, mirando, mientras regresábamos hacia el camino principal. ¿Qué eran? Pregunté. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Jake tenía los nudillos blancos sobre el volante. No lo sé. Pero estaban allí cuando encontré las huellas hace 3 meses. Misma posición, mismo modo de moverse, como si quisieran ser vistas. Condujimos en silencio varios minutos, hasta que Jake tomó la radio y lo reportó con cuidado. Verificación de bienestar confirma fallecido en circunstancias sospechosas. Solicitamos forense y unidades adicionales para seguridad de la escena. Ni una palabra sobre círculos de sal. Ni sobre huellas que cambiaban. Ni sobre figuras silbando en el desierto. Eso vendría después, en informes redactados con precisión quirúrgica para no sonar a locura. «Vas a quedarte en el pueblo esta noche, ¿verdad?», preguntó Jake al acercarnos a Baker. «No en casa de tu madre». «Sí. Alquilé una casita en el lado este». «¿Por qué?». «Porque lo que le pasó a Raymond Bass empezó con una marca, Sofía. Y esas 3 figuras, también estaban en el sitio del accidente de tu hermana. Testigos dijeron haberlas visto a lo lejos mientras los equipos de emergencia trabajaban». Me miró de reojo. «Eres su hermana. Llevas la misma sangre. Eso podría hacerte interesante para ellas». ¿Hablas en serio? ¿Me estás sugiriendo que algo sobrenatural va a venir por mí? Te estoy sugiriendo que sigas los protocolos. Mantén las puertas cerradas. No respondas si escuchas voces afuera. Y si oyes que alguien te llama por tu nombre desde el desierto, no contestes. Hizo una pausa, y esa pausa pesó más que cualquier explicación. Nunca es quien tú crees. La cabaña que alquilé era pequeña. Construcción de bloques de cemento, pintada de azul pálido, deslavado hasta un gris triste. Se asentaba en un cuarto de acre de tierra dura y hierba muerta, en el borde oriental de Baker. Tenía un dormitorio, un baño con tuberías sospechosas y una cocina atrapada en los 70. Pero las puertas eran sólidas. Las ventanas cerraban con llave. Y, por esa noche, era mía. Preparé la cena. Algo del supermercado del pueblo, recalentado en el microondas. Intenté ver la televisión, pero no lograba concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a la expresión de Raymond Bass, a las huellas que dejaban de ser humanas para volverse animales, a aquellas 3 figuras inmóviles, distorsionadas por el temblor del calor. A las 11:30 abandoné cualquier intento de dormir. Me senté en el sofá con todas las luces del refugio encendidas, el arma de servicio sobre la mesa, repitiéndome que estaba siendo ridícula. A las 12:17 escuché la voz. Sofía. Era un susurro. Venía desde fuera, detrás de la puerta trasera. Sofía, por favor, tengo frío. La sangre se me heló. Conocía esa voz. La había conocido toda mi vida. Sofía, estoy perdida. No sé dónde estoy. Por favor, ayúdame. Tengo miedo. Era la voz de María. La de mi hermana. Exactamente como la recordaba, llamándome desde la oscuridad del desierto detrás de mi casa. Sofía, está muy oscuro aquí. No encuentro el camino de regreso. Déjame entrar. Mi mano avanzó hacia el picaporte antes de que lograra detenerme. Protocolo 7. Si escuchas tu nombre en el desierto durante la noche, no respondas. Nunca es quien crees que es. Pero sonaba igual que ella. Cada inflexión, cada pausa,
ese leve quiebre en la voz cuando tenía miedo. Podía verla allí afuera, sola, helada, perdida, llamando a su hermana mayor para que la salvara. Sofía, ¿por qué no me ayudas? Siempre me ayudaste. ¿Recuerdas cuando me perdí en el centro comercial y me encontraste? Cuando tenía miedo a la oscuridad y te quedabas conmigo. Por favor, solo necesito que abras la puerta. Retrocedí, con el corazón golpeándome el pecho, las manos temblorosas. Aquello no era María. María estaba muerta. Enterrada en el cementerio de Barstow hacía 2 meses. Lo que fuera que estaba afuera usando su voz era lo mismo que había matado a Raymond Bass. Lo mismo que había hecho que su coche se volcara en el desierto a más de 100 kilómetros por hora. Entonces empezó el arañazo. Suave al principio. Como uñas raspando la madera de la puerta trasera. Luego más fuerte. Más insistente. Garras arrastrándose sobre la superficie. La voz seguía suplicando, y bajo las palabras de María empecé a oír algo más. Algo que no sonaba humano. Un tono áspero, como papel de lija contra metal. Agarré mi arma y me moví al centro del refugio, lejos de las paredes, lejos de las ventanas. Los arañazos se extendieron. Rodeaban la casa. Venían de todos los lados. Las ventanas vibraban en sus marcos. Las luces parpadearon una vez, 2, y luego se estabilizaron. No puedes esconderte para siempre, Sofía. Sabemos que estás ahí. Podemos oler tu miedo. Podemos saborear tu duelo. Déjanos entrar. Ya no era solo la voz de María. O lo era, superpuesta a algo más. Algo con demasiadas gargantas hablando al mismo tiempo. El sonido se intensificó, transformándose en algo parecido a carne desgarrándose, como si algo intentara abrirse paso a través de las propias paredes. Me quedé allí, en el centro del refugio, arma en alto, luces encendidas, mientras algo giraba afuera, usando la voz de mi hermana muerta como una máscara. Duró horas. A veces los arañazos eran suaves, pacientes. Otras veces frenéticos, violentos. La voz recorría cada recuerdo que podía usar como arma, cada instante de nuestra hermandad, retorciéndolos en una tortura psicológica precisa. Y entonces, exactamente al amanecer, todo cesó. El arañazo se detuvo a mitad de movimiento. La voz se cortó a mitad de palabra. El único sonido que quedó fue el aire acondicionado y mi respiración entrecortada. Desde la ventana vi salir el sol sobre el Mojave, tiñendo el desierto de naranjas y dorados. Hermoso. Indiferente. Salí con cautela. No había huellas en la tierra. Ninguna marca en puertas ni ventanas, pese a horas de ataque. Nada. Solo el desierto, tranquilo y vacío bajo la luz de la mañana. Como si no hubiera pasado nada. Pero yo ya lo sabía. Los protocolos no eran superstición. Eran instrucciones de supervivencia. Y lo que vivía en el desierto, lo que cazaba en la carretera 127, lo que había tomado a mi hermana, conocía mi nombre. Al día siguiente me presenté a mi turno con el aspecto de alguien que había pasado la noche en una zona de guerra. No estaba lejos de la verdad. Jaque me miró una sola vez y me tendió un café sin decir palabra. El capitán Hammond nos llamó a su oficina, cerró la puerta y esperó. Vino a mi refugio anoche, dije. Usó la voz de mi hermana. Arañó las paredes durante horas. Se detuvo al amanecer. Hammond asintió como si acabara de informarle de un control de tráfico rutinario. ¿Seguiste el protocolo 7? Sí. No respondí. No abrí la puerta. Me quedé dentro hasta el amanecer. Bien. Abrió algo en su ordenador. Agente Littlefelder, muéstrele lo que encontró. Jaque giró su portátil hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, fechas, lugares, tipos de incidentes, todo codificado por colores.
He estado registrando accidentes y desapariciones en nuestra zona durante los últimos 2 años. Empecé después de ver esas huellas que cambiaban. Quería ver si había un patrón. Resaltó varias filas. Carretera 127, entre Baker y Dead Valley Junction. Entre 8 y 12 millas al norte del pueblo. 11 incidentes en los últimos 18 meses. Todos clasificados como colisiones con animales o accidentes de un solo vehículo. Todos con conductores solos. Todos entre medianoche y las 4 de la mañana. Me incliné hacia la pantalla. Había algo en las fechas. Un ritmo que no lograba identificar. Jake abrió otra ventana, un calendario lunar. Ahora mira. Superpuso ambos gráficos. El patrón se volvió innegable. Todos ocurrieron durante luna nueva, murmuré. Cuando el cielo está completamente oscuro. 11 personas en 18 meses, dije. En el mismo tramo. Todas en luna nueva. 12, si contamos a Raymond Bass, añadió Jake. Su familia dijo que desapareció durante la última luna nueva. Lo encontramos ayer. ¿Y supervivientes? Pregunté. ¿Alguien que haya chocado y vivido? Hammond negó con la cabeza. Ahí está lo extraño. En colisiones normales esperarías al menos un 60% de supervivencia. Pero en ese tramo, durante luna nueva, la tasa es del 100% de muerte o desaparición. El café se volvió amargo en mi boca. María murió en luna nueva. El 19 de julio, confirmó Jake. La luna nueva comenzó el 17 y alcanzó su punto máximo el 19. Entonces, ¿estamos diciendo que algo caza esa carretera cuando no hay luna? Las palabras sonaban absurdas incluso mientras las decía. Pero después de la noche anterior, la cordura se había vuelto relativa. Decimos que hay un patrón que no encaja con explicaciones naturales, respondió Hammond con cuidado. Y decimos que necesitas hablar con alguien que entiende lo que no entra en informes oficiales. Escribió una dirección en un papel. Rose Chubby. Es una anciana. Vive más allá del antiguo pueblo ferroviario de Kelso. El agente Little Feather te llevará. El trayecto duró 90 minutos. Nos internamos hacia el sur, por un desierto cada vez más desolado. Pasamos por Kelso, un pueblo fantasma levantado alrededor de una estación abandonada, y seguimos por un camino de tierra entre colinas oxidadas. La abuela de Jake había llamado antes. Preparó a Rose para nuestra visita. Cuando llegamos, entendí por qué. La casa era de adobe tradicional, baja, redondeada, integrada en el paisaje como si hubiera crecido allí. A su alrededor, tallados en la roca y pintados sobre maderas clavadas en la arena, había símbolos. Cientos. Formaban círculos concéntricos de protección. Algunos me resultaban vagamente familiares, pictogramas indígenas. Otros eran más antiguos, más extraños. Dolía mirarlos directamente. Rose nos esperaba afuera, sentada bajo una ramada hecha de postes de mezquite y hojas de palma. Tenía 87 años, según Jake, pero se movía con la calma deliberada de quien ha ganado cada uno de ellos. Vestía ropa tradicional, falda larga, blusa de terciopelo, joyas de turquesa heredadas. Su cabello blanco estaba trenzado al estilo antiguo. Sus ojos eran del color del humo. Sofía Reyes, dijo. Te pareces a tu abuela. Los mismos ojos. La misma boca. La misma terquedad en la mandíbula. Asentí. ¿Conociste a mi abuela, Elena? Claro. Era Chemehuevi. De las familias antiguas del río Colorado. Antes de las presas. Antes de las reservas. Antes de que los blancos dibujaran líneas y las llamaran fronteras. Señaló unas sillas. Siéntense. Tenemos mucho que hablar y el día ya es caluroso. Jake hizo las presentaciones, aunque eran innecesarias. Rose sabía exactamente quiénes éramos.
La muerte de tu hermana no fue un accidente, dijo sin rodeos. Como tampoco lo fueron las demás. Los tres que caminan han vuelto a cazar. Y han marcado tu linaje. ¿Los tres que caminan? Saqué mi libreta, aferrándome al procedimiento. ¿Quiénes son? No quiénes. ¿Qué son? Sirvió té oscuro y aromático. Son antiguos. Más antiguos que los Chemui. Más antiguos que cualquier pueblo humano que haya cruzado este desierto. Estaban aquí cuando la tierra era verde y llena de agua. Bebió un sorbo. Cuando el clima cambió y todo murió, se adaptaron. Aprendieron a alimentarse de otra cosa. ¿De qué? De viajeros. De los perdidos. De los que están solos. Cazan los espacios entre lugares. Las carreteras que conectan pueblos, pero no pertenecen a ninguno. La 127 cruza su territorio. Siempre lo ha hecho. ¿No son humanos? Preguntó Jake. Tal vez lo fueron. Prospectores. Mineros. Gente que hizo tratos que no debía. Cambiaron su humanidad por promesas de oro y agua. El desierto los transformó. Ahora usan forma humana cuando les conviene. Forma animal cuando cazan. No son ninguno, y son ambos. Me miró directamente. Tu abuela Elena tenía la vista. Podía verlos como realmente son. Ese don pasa por la sangre, de madre a hija. Tu madre lo tiene, aunque lo ignore. Tu hermana lo tenía. Por eso la marcaron. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y yo? Tú también lo tienes, Sofía Reyes. ¿Lo aceptes o no? Tragué saliva. Si mi abuela sabía todo esto, ¿por qué no nos advirtió? Lo intentó. Pero tu madre se casó con un hombre de ciudad. Se mudó a Baquer. Allí nuestras tradiciones eran supersticiones. Elena les dio a ambas amuletos de protección al nacer. Les enseñó las oraciones. Pero esas protecciones solo funcionan si se creen. Si se mantienen. El rostro de Rose se suavizó. María vino a verme hace 6 meses. Dijo que estaba viendo cosas en la carretera. Le di nuevas protecciones. Le enseñé todo lo que estaba a mi alcance, pero aún estaba aprendiendo. Aún luchaba contra esa voz en su cabeza que le repetía que nada de aquello podía ser real. Y eso la mató. La volvió vulnerable. Los tres que caminan se alimentan de la vulnerabilidad, de la duda, de ese instante en el que dudas en lugar de seguir las protecciones antiguas. Rose se levantó y entró en su casa. Regresó con un bulto envuelto en tela roja. Esto es para ti. Salvia blanca del desierto alto. Obsidiana de la cordillera Coso. Sal del punto más bajo de Dead Valley. Y una pluma de halcón, de un ave que murió de vieja, no por violencia. Llévalo contigo siempre. Cuando sientas que te observan, cuando escuches voces que suenan como las de tus seres queridos, sostén esto y recuerda que estás protegida por algo más que tu placa. Desenvolvió el bulto y comenzó una ceremonia. Cantó en Chemoubi, palabras que parecían más antiguas que el propio desierto. El lenguaje subía y bajaba con un ritmo que imitaba al viento. Y mientras cantaba, sentí que algo cambiaba, como cuando la presión del aire se altera justo antes de una tormenta. Cuando terminó, colocó el bulto en mis manos. Ahora empieza tu verdadero entrenamiento. Las oraciones que mantienen firmes los límites. Los cantos que recuerdan a las cosas antiguas cuál es su lugar. Las formas de leer huellas y saber que las produjo. Hizo una pausa. Tienes quizá 2 semanas antes de la próxima luna nueva. No es suficiente para aprenderlo todo, pero sí para aprender lo necesario para sobrevivir. Durante los 10 días siguientes viví 2 vidas. De día, era la agente Sofía Reyes. Patrullaba con Jake.
Investigábamos la muerte de Raymond Bass por los canales oficiales. Redactaba informes que omitían cuidadosamente todo aquello que no pudiera sostenerse ante un tribunal. El forense determinó que Bass murió de un paro cardíaco. Técnicamente era cierto. Pero no respondía a la pregunta importante, que lo había aterrorizado lo suficiente como para detenerle el corazón. Cada noche, después del turno, conducía hasta la casa de Rose, y me convertía en otra cosa. Una estudiante de tradiciones que había descartado toda mi vida. Aprendía a leer el desierto como lo hacía mi abuela. Como lo había hecho el pueblo Kimubi durante miles de años. Rose me enseñó a identificar huellas. No solo las pisadas evidentes, sino las señales sutiles. La forma en que la arena se dispersa de manera distinta cuando algo cambia de forma a mitad de zancada. El patrón de desplazamiento que indica que algo estuvo observando, pero no quería ser visto. Me mostró los lugares donde el desierto parecía incorrecto. Donde la vegetación evitaba crecer y los animales se negaban a pasar. Me enseñó oraciones y cantos de protección Chemehuevi que creaban límites que las cosas antiguas respetaban. Me enseñó a trazar círculos de sal que realmente significaban algo. No líneas al azar, sino patrones precisos que canalizaban intención. Y me enseñó la diferencia entre un silbido humano, y los sonidos que usan los tres que caminan para comunicarse y atraer a sus presas. Pueden usar cualquier voz, me explicó. Pueden sonar como tu hermana, tu madre, tu mejor amigo. Pero siempre hay algo mal. Un eco, una armonía que no encaja del todo. Escucha esa imperfección. Te salvará la vida. Jaque se unió a algunas de las sesiones. Su abuela le había enseñado lo básico, pero Rose conocía cosas más profundas, más antiguas. Juntos aprendimos a trabajar como equipo. Uno vigilaba mientras el otro realizaba los rituales. Ambos entendiendo que los protocolos no eran reglas arbitrarias, sino sabiduría acumulada, comprada con vidas. Mientras tanto, yo seguía la investigación por medios convencionales. Las grabaciones de las cámaras de tráfico resultaron cruciales. La carretera 127 tenía cobertura limitada, pero había cámaras en cruces clave. Pasé 3 turnos de 12 horas revisando grabaciones, cruzando fechas y horas con los informes de accidentes. Y los encontré. El mismo vehículo aparecía en 8 de los 11 accidentes. Una Ford F-250 azul oscuro, placas de Nevada. Captada aproximadamente 30 minutos antes de cada incidente, dirigiéndose hacia el norte, rumbo a Death Valley Junction. La matrícula estaba parcialmente cubierta de barro en la mayoría de las imágenes, pero conseguí suficientes dígitos para consultarla en el sistema. El camión estaba registrado a nombre de Cole Mercer, 34 años. Última dirección conocida en Potrum, Nevada. Antecedentes por allanamiento de tierras federales, vertidos ilegales y un cargo por agresión que fue retirado cuando la víctima desapareció. Su hermano, Travis Mercer, 29 años, tenía un historial similar. Y su prima, Beth Arlo, 31, había sido investigada, aunque nunca acusada, por mutilaciones de ganado cerca de Topa. 3, dijo Jaque, estudiando las fotos policiales. El mismo número que las figuras que seguimos viendo. Solicité su historial familiar. Resultó más interesante que sus antecedentes penales. Los Mercer descendían de Josiah Mercer, un prospector que trabajó la cordillera Panamint en la década de 1870. Según los registros históricos, Josiah encontró un importante yacimiento de plata, pero se negó a revelar su ubicación. Decía que el desierto le había mostrado secretos que valían más que la plata. Desapareció en 1873. Nunca se recuperó su cuerpo. Sus descendientes permanecieron en la zona generación tras generación, sin marcharse del todo pese a la dureza de la vida en el desierto. Rose dijo que los 3 que caminan habían sido prospectores que hicieron tratos. ¿Y si los Mercer forman parte de eso? Pregunté. ¿Y si continúan lo que Josiah empezó? Entonces teníamos que encontrar desde dónde operaban. Empezamos revisando registros de servicios públicos. Buscábamos propiedades a nombre de los Mercer con suministro de agua o electricidad.
Encontramos un complejo cerca de Topa, unos 40 kilómetros al sureste de Baker. Registrado a nombre de Cole Mercer. Impuestos impagos desde hacía 3 años. El condado tenía un embargo, pero aún no había ejecutado la propiedad. Nadie quería 40 acres de desierto inútil. Fuimos allí 2 días antes de la luna nueva. A última hora de la tarde, cuando el sol empezaba a caer pero aún quedaban varias horas de luz. El complejo se alzaba en una depresión poco profunda, rodeada de colinas color óxido. Solo se accedía por un camino que desaparecería por completo con la próxima lluvia fuerte. 3 edificios de metal corrugado. Una casa rodante aparentemente abandonada. Varios contenedores de carga colocados sin orden aparente. No hay vehículos, observó Jake, mientras aparcábamos a unos 400 metros y nos acercábamos a pie. Podría estar vacío. No lo estaba. El edificio más grande, un cobertizo metálico de unos 12 metros de largo, tenía marcas recientes de neumáticos que conducían hasta él. La puerta estaba asegurada con un candado nuevo. A través de las juntas del metal, se filtraba la luz de linternas a batería. Jake pidió refuerzos. La unidad más cercana tardaría 90 minutos. No podíamos esperar. No con la luna nueva tan cerca. No con la posibilidad de encontrar respuestas sobre la muerte de María. Entramos con cuidado, dije. Documentamos todo. No tocamos nada innecesario. Y si algo se siente mal, salimos de inmediato. El candado cedió ante las cizallas. La puerta se abrió con un chirrido de metal contra metal. El olor me revolvió el estómago. Almizcle animal mezclado con algo químico. Formaldehído, quizá. Y por debajo, la dulzura pútrida de la descomposición. El interior había sido convertido en un taller. Mesas alineadas contra las paredes, cubiertas de herramientas y materiales que me erizaron la piel. 3 pieles de coyote. Pero estaban mal. Cosidas de una forma diseñada para alterar su forma, para adaptarlas a algo que no era del todo, coyote. Frascos llenos de lo que parecían dientes humanos, ordenados por tamaño. Mapas del Mojave con zonas marcadas en rojo, incluida la carretera 127 cerca de Dead Valley Junction. Y en un tablero de corcho, fotografías. 11. Coincidían con las 11 víctimas de los accidentes del registro de Jake. Cada foto mostraba a la víctima con vida, en su rutina diaria. Claramente tomadas sin su conocimiento. María era la tercera desde la izquierda. Fotografiada mientras cargaba combustible en la estación de Sosone. Completamente ajena a que la observaban. Su nombre estaba escrito debajo, en marcador rojo, rodeado 3 veces. Sofía, susurró Jake. Mira esto. Un cuaderno yacía abierto sobre la mesa central. Escritura apretada, nerviosa. Fotografié cada página antes de leerlas. Mantuve el protocolo de evidencias, aunque sabía que nada de esto llegaría jamás a un tribunal. Las entradas describían ceremonias, rituales, ofrendas hechas a algo llamado los caminantes. Las fechas coincidían con los accidentes. Los lugares, con la carretera 127. La entrada más reciente, fechada hacía 4 días, llevaba mi nombre. Sofía Reyes. Hermana de María. Portadora de la línea de sangre. Próxima ofrenda durante la luna nueva. 23 de octubre. Los caminantes tienen hambre. Recuerdan a su abuela. Quieren volver a saborear esa sangre. El 23 de octubre era pasado mañana. Luna nueva. Tenemos que irnos, dijo Jake. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. A través de las rendijas del metal corrugado vi movimiento afuera. 3 figuras se acercaban al cobertizo, recortadas contra el sol poniente. Se movían mal. Esa misma rigidez, como de marionetas, que ya había visto antes. Y al acercarse, sus ojos captaron la luz y la devolvieron, como los de los animales.
Jake desenfundó su arma. Puerta trasera. Ahora. Avanzamos apenas 3 metros cuando las figuras llegaron a las entradas, bloqueando ambas salidas. La puerta principal se abrió. Cole Mercer entró, aunque no caminaba exactamente. Era más bien como si su cuerpo estuviera siendo controlado por algo que había estudiado el movimiento humano, pero no lo comprendía del todo. Travis apareció por detrás. Beth lo rodeó el edificio por el costado. De cerca, bajo la luz moribunda que se filtraba por las paredes, vi que estaba mal en ellos. Sus ojos reflejaban demasiado. Las pupilas dilatadas hasta parecer negras. La piel grisácea, estirada sobre huesos que no tenían la forma correcta. Y cuando Cole sonrió, sus dientes eran demasiados. Demasiado afilados. Como si tuviera la mandíbula de un coyote dentro de una boca humana. Agente Reyes, dijo. Su voz tenía esa misma cualidad superpuesta, múltiple, que había oído fuera de mi cabaña. Te hemos estado esperando. Tu hermana fue de gran ayuda para traerte de vuelta. Gritó tu nombre antes del final, ¿sabes? Te llamó para que la salvaras, mientras nos alimentábamos. Sonreía. Tú sonarás aún más dulce. Mi mano fue a mi arma reglamentaria. 8 años de reflejos policiales. Pero Jake me sujetó el brazo con fuerza suficiente para dejar marca. Protocolo 2, susurró. Mira sus pies. Bajé la mirada. Cole, Travis y Beth seguían erguidos, con forma humana, pero sus pies no lo eran. Alargados, con demasiadas articulaciones, mutaban ante mis ojos, atrapados en una transición imposible entre lo humano y lo animal. El protocolo era claro: si caen a 4 patas y huyen, termina la persecución de inmediato. Pero no estaban huyendo. Nos estaban cazando. Mi hermana se llamaba María, dije, manteniendo la voz firme mientras el corazón me golpeaba el pecho. Tenía 24 años. Era enfermera. Salvaba vidas. No era comida. Era una persona. La sonrisa de Cole se ensanchó más allá de lo posible. Era ambas cosas. Y tú también lo eres. Los caminantes han sido pacientes. Esperaron a que el linaje regresara. Tu abuela siempre logró escapar, vivió demasiado tiempo en lugares protegidos, murió rodeada de oraciones que ellos no podían cruzar. Pero María condujo sola. Ignoró las advertencias. Y fue perfecta. Ahora tú estás aquí. Llevas la misma sangre. Y mañana por la noche, la luna se apaga. Dio un paso al frente. Puedes correr, si quieres. Disfrutamos la persecución. Jake me tiraba hacia atrás, hacia la puerta, con el arma apuntando a Cole. Ambos sabíamos que las balas no detendrían a lo que esas cosas se habían convertido. Me dejé arrastrar sin apartar la mirada, sosteniendo los ojos de Cole, viendo la inteligencia que habitaba tras esa mirada incorrecta. Algo que vestía forma humana, pero que ya no lo era. Mañana por la noche, dije. Carretera 127. ¿Me quieres? Ven por mí. Corrimos hasta el vehículo patrulla. Puertas cerradas. Motor encendido. Salimos disparados entre grava y polvo. En el retrovisor, los vi a los 3 observándonos partir. No nos siguieron. No lo necesitaban. Sabían dónde estaría mañana. Llevaban 150 años cazando esa carretera. Una noche más. Una víctima más. Para ellos, solo paciencia. Pero cometieron un error. Me dijeron cuándo y dónde. Me dieron tiempo para prepararme. Y yo tenía el entrenamiento de Rose, el respaldo de Jake, y el recuerdo de mi hermana, ardiendo frío y brillante en mi pecho. Mañana por la noche, cuando la luna se apagara, la caza iría en ambos sentidos. El capitán Hammond convocó la reunión informativa a las 4 de la tarde, con tiempo suficiente para prepararnos antes del atardecer. La sala de conferencias estaba llena, 6 agentes del departamento del sheriff del condado de San Bernardino, 2 agentes del FBI llegados desde la oficina de Las Vegas, y Rose Quimby, sentada en una esquina, pequeña, antigua,
completamente imperturbable ante las miradas escépticas de los federales. Quiero ser claro, dijo Hammond, de pie frente a un mapa de la carretera 127 proyectado en la pared. Lo que voy a explicarles sonará a locura. Algunos pensarán que estamos desperdiciando recursos en folclore. Pero 11 personas han muerto en este tramo en 18 meses. Todas durante lunas nuevas. Todas bajo circunstancias que no encajan en ninguna explicación natural. Esta noche hay luna nueva. Y tenemos información creíble de que se planea otro incidente en el marcador de milla 127. El agente Chen, 40 y tantos, traje impecable de alguien que jamás trabajó fuera de edificios climatizados, levantó la mano. Capitán, con todo respeto, el informe menciona a los sospechosos Cole Mercer, Travis Mercer y Beth Arlo. ¿Esperamos un crimen esta noche o estamos haciendo vigilancia? Ambas cosas, respondió Hammond. Los Mercer están vinculados a 8 de las 11 muertes mediante cámaras de tráfico y pruebas físicas halladas en su propiedad. Tenemos causa probable para arresto, pero la naturaleza de sus actividades requiere precauciones especiales. ¿Precauciones especiales?, repitió Chen. El informe menciona prácticas tradicionales y protocolos culturales. Somos fuerzas federales, capitán. Trabajamos con pruebas y procedimientos. Rose habló desde la esquina. Su voz cortó la sala como una hoja afilada. Ustedes trabajan con lo que pueden ver y medir. Pero hay cosas que no se dejan medir. Cosas que han cazado este desierto desde antes de que su gobierno existiera. Antes de insignias, tribunales y reglas escritas en libros. Se levantó y se acercó al mapa. Marcador 127. Ahí es donde la barrera es más delgada. Donde los antiguos territorios de caza tocan la carretera que construyeron los blancos. Esta noche la luna se apaga. Y esta noche se alimentarán, si no los detenemos. Chen miró a Hammond. ¿De verdad vamos a recibir guía operativa de alguien que ha vivido aquí 87 años y sabe cosas que no aparecen en nuestros manuales? Sí, dijo Hammond, sin espacio para discusión. Agentes Chen y Ortega, pueden observar y asistir. Pero en esta jurisdicción y en esta operación, seguimos los protocolos que han mantenido con vida a mis agentes. Si eso es un problema, pueden regresar a Las Vegas. El agente Ortega, más joven, latino, con una mirada de quien ha visto cosas que no encajan en informes, habló en voz baja. Seguiremos su liderazgo, capitán. El plan operativo era sencillo sobre el papel. Establecer posiciones de vigilancia alrededor del marcador 127. Desde el anochecer, 3 equipos cubriendo distintos ángulos. Equipo 1, Jaque y yo, en una posición elevada al oeste de la carretera, a unos 400 metros, con líneas de visión despejadas. Equipo 2, los agentes Martínez y Wong, cubriendo el acceso sur. Equipo 3, los agentes del FBI con el agente Harrison, al norte. 3 unidades adicionales quedarían a 2 millas al sur como respuesta rápida. Reglas de enfrentamiento, dijo Hammond. Observar y documentar primero. Si los sospechosos aparecen y comienzan cualquier tipo de ritual, avanzamos para arresto, pero juntos, coordinados, con respaldo en posición. Nadie se acerca solo. Nadie persigue si huyen hacia el desierto abierto. Y si la anciana Rose dice que retrocedamos, retrocedemos de inmediato. ¿Claro? Asentimientos en la sala, aunque Chen parecía haber tragado algo amargo. Antes del despliegue, Rose realizó una ceremonia de bendición. Recorrió la sala con salvia encendida, recitando oraciones en Chemehuevi, rociando a cada agente con agua de un cuenco de barro. La mayoría lo aceptó con respeto. El FBI permaneció rígido, Chen apenas tolerándolo, Ortega inclinando la cabeza con algo que parecía auténtica reverencia. Cuando Rose llegó a mí, apoyó ambas manos en mis hombros. Tu abuela está contigo esta noche. Y tu hermana también. Pero debes tener cuidado. Los caminantes saben que llevas la visión del linaje. Intentarán separarte, hacerte vulnerable. Mantente con tu compañero. Sigue los protocolos. Y recuerda, no tienes que ser lo bastante fuerte para destruirlos. Solo lo bastante fuerte para cerrar la puerta. ¿Qué puerta? Lo sabrás cuando la veas.
Puso algo en mi palma, una pequeña piedra envuelta en hilo rojo. Obsidiana de la cordillera Coso. La misma que usaban tus ancestros para herramientas y armas. Si te acorralan, si no hay otra opción, esto cortará lo que deba ser cortado. Alcanzamos nuestra posición a las 7:48, justo cuando la última luz se drenaba del cielo. La ladera nos daba elevación y cobertura. Arbustos y rocas ocultándonos, con vista clara de la carretera 127 abajo. El marcador de milla estaba exactamente donde el coche de María había salido de la vía, su señal reflectante captando nuestros faros al pasar. Jaque montó el visor de visión nocturna. Yo confirmé radio con los demás equipos. Todas las unidades en posición. Todo operativo. La temperatura caía rápido. El calor del desierto se evaporaba hacia un cielo saturado de estrellas. No había luna que las apagara. Contacto, anunció Martínez por radio a las 9:15. Vehículo aproximándose desde el sur. Coincide con la camioneta de los Mercer. A través del visor, la camioneta apareció en tonos verdes. Los faros ardían blancos. Redujo la velocidad al llegar al marcador 127 y se apartó completamente de la carretera, estacionándose exactamente donde habían estado los vehículos de emergencia tras el accidente de María. 3 figuras bajaron. Incluso con visión nocturna, se movían mal. Esa cualidad de marioneta, más evidente aún. Cole, Travis y Beth cargaban algo entre los tres. Parecía leña, pero se movía con el viento, demasiado ligero para ser madera. Todas las unidades, en espera, ordenó Hammond. Dejen que nos muestren qué están haciendo. Caminaron unos 50 metros hacia el desierto, al norte de la carretera. Allí había un círculo de árboles de Josué. No natural. 7 árboles colocados con precisión, formando un círculo perfecto de unos 9 metros. Jaque ya había fotografiado esa formación meses atrás. Protocolo 4, retírate de inmediato si encuentras árboles de Josué en círculos perfectos. Pero no nos retiramos. Observamos. Cole colocó los bultos en puntos específicos del círculo y los encendió. Eran atados de salvia y otras plantas. El humo subió espeso y blanco. Beth comenzó a caminar por el perímetro, vertiendo algo de un bidón. Incluso desde allí podía olerlo, gasolina, y algo orgánico. Sangre, tal vez. Travis se plantó en el centro, echó la cabeza atrás y empezó a cantar. Están iniciando el ritual, susurró Jaque. Deberíamos movernos antes de que la transformación empiece a las 11:34. Travis convulsionó. Su cuerpo se sacudió como si hubiera tocado un cable vivo. Los huesos crujieron con un sonido que atravesó la distancia, como madera verde rompiéndose. La columna se arqueó, vértebras reacomodándose. Cayó a 4 patas mientras sus extremidades se deformaban. Vi cómo sus manos se alargaban, los dedos se fusionaban, las uñas se engrosaban en garras. El rostro se proyectó hacia adelante, la mandíbula se extendió, los dientes se multiplicaron y afilaron. Los gritos comenzaron humanos, y terminaron en aullidos. Cole y Beth también se transformaban. Piel ondulando. Huesos rompiéndose y rehaciéndose. En unos 4 minutos, 3 humanos se convirtieron en 3 coyotes, pero mal hechos. Demasiado grandes. Ojos demasiado inteligentes. Movimientos demasiado coordinados. Jesús, susurró Martínez. ¿Lo están viendo? Todas las unidades, confirmen visual, ordenó Hammond. Documenten todo. Prepárense. El aire dentro del círculo comenzó a distorsionarse. Un espejismo inverso. Frío, no calor. El humo se movía en direcciones imposibles. Y algo empezó a formarse en el centro. Primero fue oscuridad. Más oscura que la noche misma. Luego tomó forma. Creció. Se volvió sólido. Real. Medía casi 3 metros. Pálido como hueso.
Extremidades con demasiadas articulaciones, doblándose en direcciones que violaban la geometría. La cabeza estaba coronada por astas que crecían mal, orgánicas, pero también cristalinas, atrapando la luz de las estrellas y refractándola en colores que no deberían existir. El rostro era casi humano. Hermoso, como lo es un cráneo. Pero los ojos eran pozos de absoluta oscuridad que parecían devorar la luz. El caminante alto. Aquello a lo que servían los Mercer. Lo que llevaba más de un siglo cazando la carretera 127. Giró la cabeza con un movimiento preciso, mecánico, y miró directamente hacia nuestra posición, pese a la distancia, la oscuridad, la cobertura. Sentí su mirada como presión física. Como estar bajo el agua. Como ahogarse en hielo. Nos ve, dije. Sabe que estamos aquí. Los tres coyotes alzaron la cabeza y aullaron al unísono. Desde el desierto, muchos más aullidos respondieron. Contacto. Gritó Wong por la radio. Múltiples firmas térmicas acercándose desde el este. Rápido. Dios mío, están sobre nosotros. La radio estalló en caos. Disparos. Gritos. El estruendo de vehículos golpeados por algo pesado. A través del visor de visión nocturna, distinguí sombras abalanzándose sobre la posición de Martínez y Wong. Al menos 4 coyotes, moviéndose a una velocidad imposible. Los fogonazos de las bocachas encendían la noche en estallidos verde-blancos. Todas las unidades, retrocedan al punto de reunión, ordenó Hammond. Retirada táctica. Ahora. Pero seguían saliendo más coyotes del desierto. Conté 7, y se abrían para cortar las rutas de repliegue. El caminante alto no se movió. Permaneció en el centro del círculo de yucas, mirando. Y a su alrededor, la realidad seguía doblándose de forma incorrecta. Sombras tiraban de sus pies, aunque no había ninguna fuente de luz que las proyectara. Y esas sombras se movían por cuenta propia, estirándose hacia afuera como dedos. Tenemos que irnos, dijo Jake, ya guardando el visor. Ahora mismo. Corrimos hacia la patrulla, las botas resbalando sobre la grava suelta. A nuestras espaldas, el aullido se acercaba. Y cuando me atreví a mirar, vi siluetas coronando la loma, recortadas contra la luz de las estrellas. Demasiadas. El motor arrancó al primer intento. Los faros explotaron en vida y alumbraron a 3 coyotes plantados justo delante de nosotros. Jake ni dudó. Pisó a fondo y se apartaron en el último segundo. Derrapamos hacia la vía de acceso, y luego hacia la Highway 127, acelerando con rabia. Unidad 7 a todas las unidades, Jake habló por la radio. En movimiento, rumbo sur por la 127. Múltiples hostiles en persecución. La voz del agente Ortega llegó forzada, tensa, al borde del grito. La unidad 3 está bajo ataque. Harrison cayó. Chen está herido. Recibimos fuego intenso, y estas cosas no se detienen cuando les damos. Miré por el retrovisor lateral. Iban a la par. Coyotes corriendo a velocidades que no deberían existir, quizá 85 millas por hora, sosteniendo el ritmo como si el asfalto fuera suyo. Sus ojos devolvían el rojo de nuestras luces traseras, verde y oro, y algo en ese brillo estaba mal. Había inteligencia ahí. No era un coyote. Era algo usando esa forma. Uno de ellos aceleró de golpe y saltó. Cayó sobre el capó con un impacto que abrió el parabrisas en una telaraña de grietas. A través del cristal roto, vi su cara pegada a centímetros de la mía. Estaba atrapado entre formas, medio humano, medio animal. Estructura facial humana, pero dientes de coyote. Ojos humanos, pero orejas de coyote. Y entonces abrió la boca, demasiado, como si la mandíbula no tuviera límite. Vi filas de dientes, como dientes de tiburón. Demasiados. Todos afilados. Y detrás, algo que podía haber sido lengua. O podía haber sido otra cosa.
Jake giró el volante a la izquierda, luego a la derecha. La criatura perdió el agarre y salió despedida, rodando por el asfalto detrás de nosotros. Pero venían más, convergiendo desde ambos lados de la carretera. Y delante. El caminante alto estaba plantado en medio de la Highway 127. No corría para interceptarnos. No se movía. Solo esperaba. 9 pies de palidez equivocada contra el negro del asfalto. Íbamos a 90 millas por hora, sin tiempo para frenar, sin espacio para esquivarlo. «Agárrate», gritó Jake. Lo golpeamos, o lo atravesamos. No pude distinguirlo. No hubo impacto. No hubo resistencia. Pero la temperatura dentro del vehículo cayó al instante, como si nos hubieran arrojado a un congelador. La escarcha floreció en los cristales con patrones intrincados, los cristales de hielo crecían y se extendían en segundos. El aire sabía a metal y a sangre vieja. Por un momento, no pude respirar. No pude ver. No pude pensar. Y entonces, por la radio, cortando la estática y los gritos de otras unidades, escuché la voz de María. «Sofía, da la vuelta. Vuelve. Te estamos esperando. Estoy tan fría, Sofía. He esperado tanto tiempo. Por favor, no me dejes aquí otra vez». El volante tironeó en las manos de Jake. El vehículo se fue con violencia hacia la derecha, los neumáticos perdieron agarre sobre un asfalto que, de repente, se sentía como hielo. Giramos. Nos pusimos de lado. Mordimos el arcén, y salimos disparados al desierto a 70 millas por hora. Los airbags explotaron con una fuerza brutal. Me aturdieron. Llenaron el interior de polvo y olor químico. El vidrio estalló. El metal chilló. Y el coche volcó una vez, 2, 3, antes de detenerse boca abajo, a unos 6 metros de la carretera. Me quedé colgando, sujeto por el cinturón, con los oídos zumbando. Sangre corriéndome por la cara desde algún corte en el cuero cabelludo. A mi lado, Jake se movía. Gimió. «Vivo». «Fuera», logró decir. «Tenemos que salir». Palpé el cierre del cinturón, lo solté, caí sobre el techo aplastado. Me arrastré por la ventana del conductor, hecha pedazos, hacia la noche del desierto. Jake me siguió, lento, cargando el peso sobre el lado derecho, protegiendo el izquierdo. La patrulla era chatarra, techo hundido, ventanas inexistentes, la radio chisporroteando, muerta. Y alrededor, en la oscuridad, oí pasos. Unos sobre 2 piernas. Otros sobre 4. Convergiendo desde todas partes. Estábamos lejos del apoyo, sin comunicación, rodeados por cosas que habían cazado ese desierto desde antes de que naciera mi abuela. La luna nueva colgaba invisible arriba. Y en algún punto, dentro de esa negrura, el caminante alto esperaba. La voz de María flotó sobre la arena, viniendo de todas partes y de ninguna. «Te extrañé, Sofía». «¿Tú me extrañaste?» Volví en mí con Jake sacudiéndome el hombro, su voz atravesando el pitido en mis oídos. «Sofía. Sofía, quédate conmigo. Tenemos que movernos». Todo me dolía. La cabeza me latía donde me había golpeado durante el vuelco. La sangre se me pegaba a la piel. Las costillas me ardían al respirar, segramente magulladas, si no fracturadas. Pero podía moverme. Podía pensar. Podía ver a Jake agachado a mi lado, iluminado por estrellas frías, la cara pálida de dolor. «Tu pierna», dije, al notar cómo la sostenía. «Rota, creo». «No importa». Me entregó mi arma de servicio, recuperada del vehículo destrozado. Estamos a 30 yardas del círculo de Joshua Tree. Ahí es donde el ritual quedó anclado. Ahí termina esto, de una forma u otra. Los pasos habían cesado. Pero distinguía formas en la oscuridad, girando a distancia. Esperando.
La patrulla volcada nos daba una cobertura mínima y la radio estaba destruida. El apoyo no podía alcanzarnos, incluso si no estuvieran lidiando con sus propios ataques. Entonces, imposible. La radio crepitó. No la del vehículo. La unidad portátil del cinturón de Jake, dañada, pero de algún modo, recibiendo. La voz de Rose atravesó capas de estática, lejana y distorsionada, pero inconfundible. Sofía Reyes, escucha con atención. No tengo mucho tiempo antes de que corten esta transmisión. Un estallido de interferencia. Y su voz regresó. Los Mercer no son solo sirvientes de los caminantes. Son su linaje. Tu abuela materna, Elena, tenía una hermana, Consuela. Se casó con Josiah Mercer en 1891. Ese matrimonio fue prohibido por los ancianos porque Josiah ya había hecho sus tratos, ya había empezado a caminar el sendero oscuro. Consuela fue expulsada, murió joven. Pero sus hijos llevaron ambas sangres, la visión que Maevi, y la oscuridad Mercer. Jake mantenía el arma alzada, mirando las siluetas que nos cercaban, pero también escuchaba. La voz de Rose seguía entrando y saliendo, como si luchara contra algo que la estuviera ahogando. Cole Mercer porta a esa sangre. ¿Y tú también, Sofía? Primos lejanos, 5 generaciones, pero el vínculo existe. Por eso los caminantes te desean con tanta hambre. Llevas presa y cazadora. La visión que te permite verlos, y la oscuridad de la que pueden alimentarse. Solo un linaje puede cerrar lo que un linaje abrió. Debes terminar esto sola. El círculo ritual. El lugar donde se rasgó la barrera. Debes. La estática se tragó la transmisión. Jake intentó ajustar frecuencias. Solo consiguió silencio. Rose había desaparecido, cortada, o bloqueada por el poder que los caminantes dominaban. ¿Sola? Susurré. Dijo que, tengo que hacerlo sola. Eso no va a pasar. Jake comprobó el arma, apretando los dientes cuando el movimiento sacudió su pierna rota. Tú entras. Yo te cubro. No es negociable. Saqué el amuleto de protección del bolsillo. Sentí su calor incluso a través de la tela. Rose me había preparado para esto. 10 días de entrenamiento comprimidos en lecciones que, normalmente, tomarían años, las oraciones, los límites, las 3 ofrendas capaces de cerrar una puerta. Las cosas antiguas llevaban demasiado tiempo abiertas. Si no regreso, dije, mirando a Jake, dile a mi mamá que al fin entendí por qué Agua nunca se fue del desierto. Porque se quedó, incluso cuando habría sido más fácil marcharse. Porque hay cosas que necesitan guardia. Y alguien tiene que pararse entre la oscuridad y la gente que ni siquiera sabe que existe. Vas a volver, dijo Jake. Ahora ve. Te cubro la espalda. Me puse de pie. El cuerpo protestó en cada músculo. Empecé a caminar hacia el círculo de Joshua Tree. 30 yardas se sintieron como 30 millas. El desierto se extendía alrededor, infinito y paciente. Y arriba, las estrellas giraban en patrones que mis ancestros habían usado para orientarse, nombres antiguos, pronunciados en lenguas que existían miles de años antes del inglés. Las formas que nos rodeaban se compactaron en 3 coyotes, enormes, incorrectos, caminando al borde del círculo. No atacaban. Solo miraban. Esperaban a ver qué haría. Y en el centro del círculo estaba el caminante alto, 9 pies de palidez errónea, la cabeza coronada por astas, inclinada mientras me estudiaba con ojos oscuros como pozos. Cuando estuve a 10 yardas del borde, habló. No con su voz. Con la de María, perfecta, cada inflexión, cada matiz que recordaba de 24 años de hermandad. Sofía, dijo. Y escuchar esa voz salir de la boca de esa cosa me revolvió el estómago. Viniste. Sabía que vendrías. Siempre venías cuando te necesitaba. No eres mi hermana. No lo soy. El caminante se movió,
deslizándose en lugar de caminar. Sus articulaciones se doblaban de maneras que hacían daño a la vista. Tengo todos sus recuerdos. ¿Recuerdas cuando tenías 16 y me enseñaste a conducir? Me llevaste a ese estacionamiento vacío detrás del instituto. Me dejaste practicar 3 horas, aunque tenías planes con tus amigas. ¿Recuerdas cuando te fuiste a Las Vegas y yo lloré porque mi hermana mayor me estaba abandonando? Prometiste que llamarías cada semana, pero después del primer mes, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Y después de 6 meses, casi se detuvieron. Cada recuerdo era real. Exacto. Perfectamente recuperado. Y usado como un arma. Esa cosa estaba dentro de mi cabeza, arrancando momentos que yo había intentado enterrar. Culpa que había cargado durante 8 años. ¿Recuerdas cuando te llamé esa última noche? La voz de María se quebró apenas, como si estuviera conteniendo el llanto. 19 de julio, 9:42 de la noche. Estabas en un bar con tus compañeros, celebrando el cierre de un caso. Te dije que tenía miedo, que estaba viendo cosas en la carretera, que algo me seguía. Dijiste que estabas ocupada. Dijiste que hablaríamos después. Pero no hubo un después, Sofía. 3 horas después de esa llamada, yo estaba muerta. Las palabras golpearon como puños porque eran verdad. Esa llamada ocurrió. Esa conversación ocurrió. Ese desprecio también. Yo había estado demasiado metida en Las Vegas. En mi carrera. En la vida que me había construido lejos del desierto. Demasiado ocupada para escuchar cuando mi hermana me necesitaba. Pero no tiene por qué quedarse así. El caminante alto extendió un brazo imposible hacia mí. Puedo traerla de vuelta. Intercambiar posiciones. Tú ocupas su lugar aquí, en los espacios entre, y ella sale de este desierto, viva. Tu madre recupera a su hija. María recupera la vida que le robaron. Solo tienes que entrar en el círculo, y aceptar el intercambio. Y entonces la vi. Ya no al caminante alto. A María. Exactamente como la había visto por última vez con vida, sonriendo, entera, sana, al borde del círculo, con la mano extendida hacia mí. Detrás de ella, el desierto temblaba como un espejismo. Y pude ver nuestra casa de la infancia. A nuestra madre esperando en el porche. Todo, como debía haber sido si aquella noche de julio nunca hubiera pasado. Mi mano comenzó a alzarse. Mis pies empezaron a moverse hacia el borde del círculo. La tentación era aplastante. El peso de la culpa y el duelo, tirándome hacia adelante. Podía arreglarlo. Podía deshacer mi error, mi ausencia, mi manera de ignorar su miedo. Entonces toqué el amuleto de protección en mi bolsillo. Sentí la piedra de obsidiana que Rose me había dado, y la claridad atravesó la ilusión como una cuchilla. No, dije. Tú no eres mi hermana. Estás usando su voz como un abrigo robado, empuñando sus recuerdos como armas. María está muerta. Murió el 19 de julio, en la autopista 127. Y nada de lo que haga aquí la traerá de vuelta. Pero sí puedo asegurarme de que no te lleves a nadie más. La visión se hizo añicos. María desapareció, reemplazada por la verdadera forma del caminante alto. Su expresión se retorció en algo que podría haber sido ira. Entonces morirás como ella, dijo. Y ahora la voz era múltiple. Varias gargantas hablando en una armonía horrible. Gritando. Sola. Mientras nos alimentamos de tu terror. Tu hermana resistió 7 minutos. Hasta que dejó de luchar. Hasta que el miedo le detuvo el corazón. ¿Cuánto durarás tú? Detrás de mí, Jaque abrió fuego. 3 disparos. Precisos. Impactaron en Cole, Travis y Beth, aún en sus formas de coyote. Las balas no los mataron, pero los obligaron a retroceder. Me dieron la oportunidad que necesitaba.
Saqué el amuleto de protección y comencé la primera ofrenda. Te veo, dije, con la voz firme, aunque el terror intentaba ahogarme. Te veo por lo que eres. Antiguos. Más viejos que las carreteras. Más viejos que los nombres. Más viejos que las ciudades y la arrogancia humana que llamó a esta tierra suya. Reconozco vuestra edad. Vuestro poder. Vuestra existencia. Del amuleto saqué la sal del Valle de la Muerte, recogida en el punto más bajo de Norteamérica, y empecé a trazar un círculo en la arena. No alrededor del caminante alto ni de su formación de árboles de Josué. Era mi propio círculo, cruzándose con el suyo. Un límite. Mientras dibujaba, recité palabras en Kubi, las que Rose me había enseñado. Oraciones que mi abuela probablemente había pronunciado antes que yo. Reconocimientos antiguos. Aceptaciones de que algunas cosas existen fuera del entendimiento humano. Pero no fuera de su autoridad. Los 3 coyotes intentaron lanzarse sobre mí. Chocaron contra la línea de sal y retrocedieron como si hubieran tocado fuego. El caminante alto permaneció dentro de su círculo, observando. A su alrededor, las sombras comenzaron a retorcerse, a tantear los límites que yo estaba creando. Segunda ofrenda, dije, sacando los 4 fragmentos de obsidiana. Honro vuestro poder y vuestro lugar. Pero también honro la frontera entre vuestro mundo y el nuestro. Respeto que existáis. Pero exijo que respetéis donde no existís. Coloqué la obsidiana en los 4 puntos cardinales de mi círculo, norte, sur, este y oeste. Vidrio volcánico negro, nacido del fuego y la presión. Herramientas y armas de mis ancestros durante 10.000 años. Cada pieza fue acompañada por palabras en chemí. Estableciendo el límite. Declarando la frontera. Diciendo no, en una lengua más antigua que las pretensiones de la entidad sobre este territorio de caza. El caminante alto chilló. No era un sonido animal. Ni humano. Era algo entre ambos. Y más allá. La realidad misma pareció agrietarse. Las sombras a sus pies se abalanzaron hacia mi círculo, pero la obsidiana las rechazó. La piedra negra ardía con un calor que no tenía nada que ver con el fuego. Tercera ofrenda, dije. La más difícil. La que exigía sangre entregada por voluntad propia. Elijo a mi gente sobre vuestro hambre. Elijo a los vivos sobre los muertos. Elijo cerrar la puerta que mi ancestro abrió. Poner fin al trato que José Mercer hizo. Romper la obligación de sangre. Saqué la pluma de halcón. La última pieza del amuleto. Mordí la palma de mi mano. La piel se abrió. La sangre brotó, caliente, con sabor a cobre. Dejé caer 3 gotas sobre la pluma. Empaparon las barbas, tiñéndolas de rojo. Es Macaba, dije. Pronuncié el verdadero nombre de mi abuela en chemí. El nombre que recibió al nacer, antes de adoptar uno español para el mundo exterior. Helena para los blancos. Samacaba en verdad. Por su sangre en mis venas. Por su visión en mis ojos. Por su fuerza en mi voz. Cierro lo que fue abierto. Termino lo que fue iniciado. Destierro lo que fue llamado. La pluma de halcón se encendió en una llama blanca. No me quemó la mano. La luz se extendió, recorriendo el círculo de sal, saltando a las piedras de obsidiana. El fuego creció. Un muro de luz blanca que se cruzó con el círculo del caminante alto. ¿Y dónde se tocaron? La realidad gritó. El alarido del caminante se transformó en algo distinto. Casi palabras. En un idioma anterior al habla humana. Extendió sus largos brazos hacia mí, pero el fuego blanco lo obligó a retroceder, encerrándolo en su propio círculo. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a arrastrarlo. Hacia abajo. Hacia atrás. Hacia adentro. No supe decir a dónde.
Solo que se estaba deshaciendo. Cole, Travis y Beth colapsaron. Sus formas de coyote se distorsionaron, revirtiendo. Huesos rompiéndose otra vez al volver a ser humanos. Cayeron desnudos sobre la arena del desierto, convulsionando. Gritando. Y ahora los gritos eran completamente humanos. Dolor. Confusión. Terror. El caminante luchó, aferrándose a la realidad para no desaparecer. El fuego blanco lo consumió fragmento a fragmento. Las astas se agrietaron y se desmoronaron en polvo. La piel pálida se ennegreció y se desprendió, revelando nada. Ausencia. Los ojos, antes pozos de oscuridad, mostraron algo distinto. Algo parecido al alivio. Como si aquello atrapado en esa forma por fin fuera liberado. La deuda está saldada, dije. Mi voz cruzó el desierto con una autoridad que no era solo mía. Las enseñanzas de Rose. La sangre de mi abuela. Elección, no coerción. Reconocimiento, respeto y límite. Este territorio de caza queda cerrado. Estáis desterrados de los espacios intermedios. Regresad a donde pertenecéis. Y permaneced allí. El caminante se desintegró por completo. Sombras arrancadas, absorbidas, devueltas al lugar del que habían venido. El círculo de árboles de Josué estalló en la misma llama blanca. Cuando el fuego se disipó, los árboles habían desaparecido. Ceniza. El círculo roto. El frío antinatural se desvaneció. El calor del desierto regresó de golpe. Y con él, el silencio. Un silencio real. No el peso opresivo de antes, sino los sonidos normales de la noche, insectos, coyotes lejanos, normales por primera vez. Cole, Travis y Beth yacían en la arena. Humanos. Rotos. Conscientes. Cole me miró. Sus ojos eran solo ojos ahora. Marrones. Humanos. Llenos de horror creciente. ¿Qué hicimos? Susurró. Dios, ¿qué hicimos? No recordaban nada. Lo que los había montado, lo que habían sido, se había quemado con el caminante. Solo quedaban personas que tomaron malas decisiones. Y tendrían que vivir con consecuencias que ni siquiera podían recordar. Detrás de mí, Jake se apoyaba en el vehículo patrulla destrozado. Las armas aún alzadas, bajando lentamente. Había terminado. Y al este, de forma imposible, el sol estaba saliendo. No un amanecer lento, sino rápido. Como si el tiempo se estuviera corrigiendo. La luz inundó el Mojave, pintando la arena de oro y naranja, iluminando las montañas a lo lejos. Por un momento, el desierto fue lo que siempre debió ser. Hermoso. Implacable. Limpio. El desierto recordando que debía ser hermoso, pensé. No un campo de caza. No un matadero. Solo desierto. Antiguo. Paciente. Y al fin. En paz. Caí de rodillas sobre la arena. El agotamiento y el dolor me alcanzaron de golpe. Vi salir el sol sobre la autopista 127 mientras las sirenas se acercaban desde el sur. Refuerzos. Demasiado tarde para ayudar. A tiempo para presenciar las consecuencias. La puerta estaba cerrada. La cacería había terminado. Y María, por fin, podía descansar. Lo miré a los ojos. Cole, Travis y Beth Mercer estaban llevando a cabo actividades ceremoniales ilegales en terreno federal, utilizando sustancias controladas que inducían episodios psicóticos. Al ser confrontados, atacaron a los agentes del orden. Varias unidades respondieron. Los sospechosos fueron reducidos tras una persecución y un enfrentamiento prolongados. 3 oficiales heridos. Ninguna víctima mortal. Y el resto fue a parar al archivo no oficial.
El que me mostraste el primer día. El que explica por qué existen los protocolos. Observé el círculo de árboles de Josué. Ya no quedaba nada. Solo tierra quemada y ceniza. Los Mercer no recordarían casi nada. Aquello que los había montado se consumió cuando cerré el ritual. Quedaron rotos, desorientados, vacíos. Déjales al menos esa misericordia. El interrogatorio del FBI tuvo lugar 3 días después, en Las Vegas. El agente Chen parecía haber envejecido 10 años. El agente Ortega permanecía en silencio, pensativo. Habían visto cosas que no encajaban en ningún informe. Presenciaron transformaciones y entidades sin clasificación en los manuales federales. La conclusión oficial fue clara y conveniente: actividad sectaria, sustancias psicotrópicas, histeria colectiva provocada por el aislamiento del desierto y una psicosis de grupo. Ortega me alcanzó al terminar la sesión. Mi abuela era Hopi, me dijo. Crecí escuchando historias sobre cosas que habitaban el desierto antes de que llegaran los humanos. Cosas que aún caminaban cuando las condiciones eran las adecuadas. Pensé que solo eran cuentos, hasta hace 3 noches. No son cuentos, respondí. Asintió. Me entregó su tarjeta. Si alguna vez necesitas recursos federales para casos como este, casos que no encajan en las categorías normales, llámame directamente. Me aseguraré de que el papeleo se haga bien. Cole, Travis y Beth Mercer quedaron bajo custodia federal y luego fueron trasladados a una instalación en Arizona especializada en evaluaciones psicológicas. Alegaron amnesia parcial. Recordaban el diario de Josiah y las ceremonias iniciales, pero nada después de que comenzaron las transformaciones. El Consejo Tribal se reunió para decidir su destino final, si serían procesados bajo la ley federal o tratados mediante los sistemas de justicia tradicional. 3 meses después, la decisión seguía pendiente. 3 meses que lo cambiaron todo. Pasé 2 semanas de baja médica. Las costillas sanaron. Las pesadillas se fueron apagando. Rose vino a visitarme a Baker. Trajo medicinas y oraciones. Realizó una ceremonia de limpieza para asegurarse de que nada me hubiera seguido desde los espacios intermedios. Cuando regresé al servicio, el capitán Hammond me llamó a su despacho. Los supervisores del condado y el consejo tribal han aprobado un nuevo puesto, dijo, mostrándome la documentación oficial. Enlace de delitos culturales. Responsable de investigar incidentes que involucren prácticas tradicionales, lugares sagrados o actividades fuera de las categorías estándar de aplicación de la ley. Reporta tanto al departamento del sheriff como al consejo tribal Kimua. Es tuyo, si lo quieres. Lo quiero, respondí sin dudar. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en una fría mañana de noviembre, en casa de Rose. Ancianos Chemobi que nunca había conocido formaron un círculo a mi alrededor. Rose colocó un collar de turquesa sobre mi cuello. Plata pesada y piedra, trabajadas por manos que entendían tanto la belleza como la protección. Habló en palabras Kimby que aún estaba aprendiendo, que todavía no comprendía del todo. Luego tradujo. Sofía Reyes, nieta de Sema Cava, hija del desierto. Eres reconocida como caminante entre mundos. Mantienes un pie en el mundo de las placas y las leyes. El otro, en el mundo de los poderes antiguos y los límites sagrados. Proteges a ambos mundos el uno del otro. Mantienes el equilibrio. Camina en belleza. Camina en fuerza. Camina sabiendo que tu abuela te observa con orgullo. Mi oficina en la estación del desierto de Mojave recibió una nueva placa. Deputy Sofía Reyes, enlace de delitos culturales. Dentro del escritorio guardaba tanto mi placa de sheriff como el paquete de protección que Rose me había entregado. 2 símbolos de la autoridad dual que ahora portaba. En la pared colgué una copia de los protocolos y una foto de María, para recordar por qué este trabajo importaba. Visité su tumba un domingo de diciembre. Conduje hasta el cementerio de Barstow con una pluma de halcón que había encontrado patrullando cerca del antiguo depósito de Kelso. La lápida era de granito sencillo.
Su nombre, sus fechas, y las palabras, hija y hermana amada. Ahora lo entiendo, dije, dejando la pluma a los pies de la piedra. ¿Por qué volviste al desierto después de la escuela de enfermería? ¿Por qué aceptaste ese trabajo en Sosonji en lugar de algo más fácil en la ciudad? Tú también lo sentías, ¿verdad? La llamada de este lugar. La certeza de que alguien tenía que interponerse entre la gente que vive aquí, y las cosas que los cazan. Recorrí su nombre con los dedos. Lo siento. Siento no haber estado cuando me necesitabas. Siento no haberte escuchado. Pero ahora escucho. Y me aseguraré de que nadie más termine aquí por culpa de lo que nos acecha. Lo prometo. El viento se levantó, arrastrando polvo rojo por el cementerio. Y por un instante creí sentir su presencia. No amenazante. No llamándome. Solo reconociendo. Luego desapareció. Me quedé sola con el desierto, con los muertos, y con el peso de promesas que pensaba cumplir. El nuevo caso entró un martes por la tarde, 3 semanas antes del solsticio de invierno. Estaba terminando papeleo cuando la central llamó. Unidad 7. Tenemos reporte de un menor desaparecido. Zona del cráter de Amboy. Familia acampando. Niño de 6 años. Se extravió hace aproximadamente 6 horas. Búsqueda y rescate en camino, pero el padre menciona luces extrañas y huellas que, cito, no tienen sentido. Toqué el paquete de protección en mi bolsillo. Sentí su calor familiar. Unidad 7 respondiendo. ¿Tiempo estimado de llegada de búsqueda y rescate? 40 minutos. Serás la primera en llegar a la escena. Tomé mi equipo. Revisé los suministros que ahora llevaba como parte del equipo estándar, sal extra, fragmentos de obsidiana, atados de salvia, copias de oraciones protectoras en inglés y en chemí. Jaque me esperaba junto a su patrulla. Su pierna había sanado, aunque aún la protegía al caminar. Cráter de Amboy, dijo. Terreno volcánico antiguo. Muchas cuevas y tubos de lava. Buen lugar para que algo se esconda. Y también para que un niño se pierda, respondí. Esperemos que sea solo eso. Pero prepárate para que no lo sea, completé. En 3 meses habíamos desarrollado ese ritmo. Ese entendimiento que nace de enfrentar cosas imposibles, y sobrevivir. Activé la radio al salir de la estación. Jaque. Dime. Trae sal extra. Ya está empacada. Su voz tenía el humor seco de alguien que había aprendido que los protocolos no eran sugerencias. Y traje el visor nocturno, baterías nuevas y el cuchillo de obsidiana que Rose bendijo la semana pasada. Buen hombre. Conducimos hacia el oeste, rumbo a Amboy, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el Mojave de tonos naranjas y dorados. La autopista 127 quedaba al norte. Vacía. Silenciosa. Ya no era un terreno de caza, pero seguía vigilada. Siempre observada. Los protocolos seguían en vigor. Los límites resistían. Pero el desierto era paciente. Y vasto. Siempre habría nuevos casos. Nuevos misterios. Nuevas cosas que no encajaban en los informes oficiales. Mi nombre es Sofía Reyes. Soy ayudante del sheriff del condado de San Bernardino, estación del desierto de Mojave. Protejo a la gente de cosas en las que no cree. De lo que caza en la autopista 127 cuando la luna se apaga. De las formas que se mueven mal en la reverberación del calor. De las voces que te llaman al desierto usando las palabras de tu hermana muerta. Camino entre 2 mundos. Cargo una placa, y un paquete medicinal. Hago cumplir tanto la ley escrita como los límites antiguos. Leo huellas que cambian de humanas a animales. Pronuncio oraciones en lenguas más antiguas que el inglés. Me mantengo dentro de círculos de sal, frente a cosas que no deberían existir, pero existen.
Esto es lo que hago. Esto es lo que el desierto exige de quienes ven con claridad. De quienes portan la visión de la sangre. De quienes saben que algunos espacios entre lugares pertenecen a poderes más antiguos. Y no lo cambiaría por nada. El Mojave se extendía infinito a mi alrededor. Hermoso. Implacable. Paciente. Lleno de secretos que llevarían vidas enteras desentrañar. En algún lugar, un niño estaba desaparecido. Se habían visto luces extrañas. Las huellas no tenían sentido. En algún lugar, el desierto nos estaba poniendo a prueba otra vez. Para ver si habíamos aprendido. Si recordaríamos. Si seguiríamos los protocolos que mantienen la oscuridad contenida. Toqué el collar de turquesa que Rose me había dado. Sentí el peso del reconocimiento, y de la responsabilidad. Y conduje hacia el cráter de Amboy mientras la última luz se desvanecía del cielo. A mi espalda, la autopista 127 desaparecía en la oscuridad creciente. El hito del kilómetro 127 permanecía en guardia sobre un terreno ahora sagrado. Protegido. Cerrado a la caza que había cobrado demasiadas vidas. Mi hermana podía descansar. El caminante alto había sido desterrado. Pero el desierto era eterno. Y mi trabajo, apenas comenzaba. Y así era exactamente como debía ser.